el efecto Doppler. Aquí tengo lo que son los dibujitos para que nos rinda un poquito más. ¿Ya están viendo la pantalla, señores? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ¿qué recuerdan ustedes del efecto Doppler? Es un efecto que usted ve en su bachillerato y que usted toda la vida lo está percibiendo, que eso se percibe. ¿Qué recuerdan del Doppler, chicos? ¿Qué es? ¿O cuándo se produce? El efecto Doppler, profe, Sí, cuando hay una fuente que emite un sonido para que lo perciba una fuente y puede ser que éste se esté acercando a la fuente, al receptor y bueno, que el receptor esté quieto y sea la fuente quien se mueva o puede ser al revés. bueno, muy bien. Que, Exacto, eso es. Es decir, tenemos una fuente que produce un sonido y tenemos un observador y debe haber un movimiento relativo entre ellos. Cuando digo relativo, puede ser que los dos se acerquen, que los dos se alejen, que el uno se acerque, que el otro se aleje o viceversa. Entonces, un movimiento relativo entre ellos. ¿Y qué ocurre debido a ese movimiento relativo? Ah, hay una variación en la frecuencia percibida. De esa manera usted cuando está en la calle, usted puede saber si una ambulancia se acerca, si se aleja, sin necesidad de verla. Usted percibe el sonido y dice, oye, se acerca una ambulancia, ¿ya? O se está alejando. De igual manera usted por la frecuencia percibida, usted sabe si su mamá o su papá se acercan a usted, se acercan al cuarto o se alejan del cuarto. Eso es algo que nosotros siempre conocemos. Entonces, lo ha dicho muy bien, es la variación en la frecuencia percibida debido al movimiento relativo entre la fuente sonora y el observador. ¿Listo? Ahora, algo bien importante. Si el movimiento relativo es de acercamiento, la frecuencia percibida aumenta. Y el movimiento relativo es de alejamiento, la frecuencia percibida disminuye. ¿Eso cómo lo podemos ver? De la siguiente manera. Aquí tengo este dibujito. Entonces veamos. ¿Qué pasa? ¿No quiere abrir el Paint? Mira, ya lo tenía listo. Vamos a verlo ahorita. A ver. Bueno, veamos. Vamos a suponer que esta fuente, chicos, que esta fuente que está aquí, produce un sonido. Alguien está dándole martillazos a una puntilla para meterla a una madera. Entonces produce un primer sonido, un primer golpe. Es este frente de onda. Ese sonido comienza a propagarse. Después produce otro golpe, que es el segundo frente de onda, y después produce otro golpe, que es este tercer frente de onda. Se están propagando. Si este observador no se mueve y la fuente no se mueve, no va a pasar ningún fenómeno. ¿Por qué? Porque este sonido se va acercando, va a llegar aquí. Después va a llegar este otro frente y después este otro frente. ¿Con qué frecuencia se lo va a encontrar? O van a llegar a él con la misma frecuencia que es que es emitida. emitida. O sea, con la misma frecuencia emitida. No va a haber nada ahí que varíe. Pero si él se acerca, este frente de onda va hacia él. Ahora, él se va a encontrar este frente de onda en menor tiempo o con mayor tiempo.
En menor tiempo. Menor tiempo. En menor tiempo, se lo va a encontrar más rápido. Entonces la frecuencia va a aumentar. ¿Sí? El tiempo disminuye, recuerden que F es 1 sobre T. Al tiempo disminuye, la frecuencia que pasa aumenta. Ahora lo contrario. Él no se acerca, sino que se aleja. Este frente de onda trata de alcanzarlo. Vamos a suponer que él se moviera tan rápido como el frente de onda, es decir, a la velocidad del sonido, pues este frente de onda jamás lo alcanzaría. Y si jamás lo alcanza, pues no va a escuchar. Antes de la frecuencia que él percibe es 0. Es en el caso en que se mueva igual o más rápido que el sonido. No lo va a percibir. Pero el sonido es una rapidez bastante grande, 340 metros por segundo, que equivale a 1224 kilómetros por hora. Nosotros no podemos correr a esa velocidad ni siquiera en un carro convencional, ¿no? Hay carros y aviones que superan esa velocidad, pero son carros muy especiales. Entonces, cuando él se va alejando, este frente de onda trata de alcanzarlo, pero ahora va a darle un mayor tiempo para que ese frente de onda lo alcance, porque trata de huir de ese frente de onda. Entonces el tiempo aumenta, la frecuencia que pasa disminuye. ¿Estamos, chicos? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿O hay alguna pregunta? No, profe, bien. No, profe. Eso es lo que nos dice ahí. Entonces veamos. ¿Esto qué fue? Miren. Tan raro eso. Bueno. Entonces, vamos a mirar las ecuaciones. Vamos a suponer, esto porque quedó en verde. Simplemente le estaba aquí. Estaba llamando a Penny porque suponga que el observador se acerca a la fuente. Veamos entonces qué pasa. Resulta que la velocidad de onda es lambda por frecuencia. Lambda por frecuencia. De aquí, chicos, podemos decir que la frecuencia es igual a ¿quién? A la velocidad sobre lambda. ¿Listo? Entonces, esta velocidad es la velocidad relativa. ¿Ya? Donde V es la velocidad relativa. Y usted sabrá que la velocidad relativa, recordemos, mecánica la barata. Para hallar una velocidad relativa, ¿qué tenemos que hacer, chicos? ¿Una qué? Una resta. ¿Ya? Una resta entre, voy a escribir aquí, la velocidad del sonido, que es el que se mueve hacia la derecha en este caso, menos la velocidad del observador. ¿Listo? Entonces, esa velocidad relativa sería la velocidad del sonido, la vamos a llamar B. Y ese sonido, en este caso, se está propagando hacia la derecha. Profe, esa es la velocidad, esa velocidad es constante, ¿no? Sí, es La del constante. sonido. Sí, depende de la temperatura, presión, densidad del medio, pero usted sabe que cuando usted habla y eso no es que cambien esas condiciones drásticamente. En un tiempo que usted está hablando, eso trata de permanecer, ¿qué? Constante. Eso cambiaría ya en un escenario más ideal, ¿no? O sea, bajo ciertas condiciones, por ejemplo, como la onda se El propaga. cambio de medio o algo así. Sí, si cambian un medio, por ejemplo, cambió la densidad, o como les decía que días, pasó por un cuarto usted donde hay una sesión de fumadores, ahí la densidad del aire va a cambiar, ¿sí? Pero no es que sean variaciones. Entonces ya entiendo. Entonces esta fórmula solo se utilizaría para el aire. Sí, 340 metros, a menos que yo les diga, estamos en un medio a tal temperatura, con tal
presión o con tal densidad. Entonces ya se utiliza debería- otra. Sí, debería hallarla. ¿Listo? Ahora, la velocidad del observador, chicos, ¿para dónde va ese cuerpo? En este ejemplo. ¿Va En, hacia sen- dónde? en sentido menos X. Muy bien, es decir, en menos y en menos y. Listo. Entonces, ¿qué observamos aquí? Que este menos con este menos nos daría ¿quién? Más. O sea que esto nos daría B más B sub 0. ¿Todo en quién? En I. ¿Listo? Eso es. Entonces la frecuencia que vamos a llamarla F' será igual a B sobre lambda. Y B es esto. Y lambda, ¿quién viene siendo, chicos? ¿Qué viene siendo lambda? Ah, la longitud de onda del sonido. Entonces, ya vamos a hallar esa longitud de onda. Este lambda no lo hemos hallado. Donde lambda es la longitud de onda del sonido. El sonido emitido por la fuente, pero sabemos que es la fuente la que está produciendo eso. Entonces, lambda, ¿qué sería? Ah, lambda sería B sobre F, donde F es la frecuencia que emitida por la fuente. ¿Listo? Entonces nos quedaría así. Esto no lo necesito. Entonces esto será igual. Ese lambda es B sobre F. B sobre F. Aplicando propiedades ahí de división entre fraccionarios, esta frecuencia que está aquí dividiendo pasaría Dale a aquí, chicos, multiplicar. a multiplicar. Entonces me quedaría aquí B por F. ¿Listo? Ah, pero bueno, esto no lo necesito. ¿Por qué? Porque estamos hallando es una frecuencia. Las frecuencias no son vectoriales. Lo que me interesa aquí es la magnitud de quién? Que la velocidad es. De la velocidad relativa. De la velocidad relativa. Entonces, o podemos explicarlo también de esta manera. Resulta que cuando usted tiene un sonido, él se propaga en todas las direcciones. No importa cómo se mueva el observador hacia la fuente, si se acerca o se aleja, eso siempre estará en dirección, ¿quién? Radial. Siempre estará en dirección radial. No importa cómo sea ese movimiento. ¿Ya? El sonido se propaga en todas las direcciones, entonces no hay problema. Va todo en dirección radial. Bueno. Aquí tenemos, miren. Ah, entonces la frecuencia percibida, chicos, va a ser aquí una suma de velocidades sobre la velocidad por la frecuencia. Ah, tenemos una suma de velocidades. A la frecuencia que pasó, aumentó. Si el observador se aleja, ¿qué pasaría? Veamos. La velocidad relativa, vamos a hacer aquí el cambio. ¿Cuál sería la velocidad relativa, chicos, si el observador se aleja? O sea, ahora este observador va para allá. Ah, la velocidad sería v sub 0 ¿en quién? Menos I. Menos B menos B sub 0. Exacto, la velocidad del observador sería hacia la derecha, v sub 0 en i. Este signo menos es por la fórmula, ¿no? De la velocidad relativa. Entonces sería v sub 0 en i. Ah, entonces aquí nos queda negativo. ¿Listo? Me interesa la magnitud, entonces esto quedaría aquí negativo. Aquí me quedaría negativo. Aquí sería negativo. Aquí sería negativo. Ah, listo. Entonces aquí hay una resta de velocidades
a la frecuencia percibida, que es F', disminuye. ¿Listo? Ahora, en general, si la fuente y el observador se mueven. Entonces, para no hacer toda la demostración, vamos a escribir aquí la formulita. F' será igual permítanme, vamos a hacer lo siguiente, más bien vamos a meter esto dentro de un solo paréntesis. Entonces, si el observador y la fuente se mueven, esto nos quedaría así. ¿Listo? Vamos a explicar eso. Primero, ¿quién es V sub O? El V sub observador. O Ah, es la velocidad, sí señor, del observador. cuando se está quieto, pues es como nula, ¿no? Sí, si está quieto es cero, no interviene para nada ahí. V sub S es la velocidad de la fuente. Profesor, esa S me suena como a sonido. No, no, no. Fuente por aquello de que en el inglés S es source, que significa ¿quién? Fuente, fuente en inglés. ¿Listo? ¿Quién es B solito? Velocidad del Otra sonido. vez, velocidad del sonido. F es la frecuencia emitida por la fuente. F', frecuencia percibida por el observador. ¿Listo? Eso es. Voy hacia la izquierda. ¿Qué pasó? ¿Por qué no lo...? Sabía hoy eso. Bueno. Listo, chicos. Entonces, vamos a mirar algunos casos. Aquí los tengo dibujaditos para ahorrar tiempo hoy. El primer caso sería fuente acercándose, observador alejándose. ¿Listo? Mira, el observador, que es el muñequito, trata de alejarse de la fuente y la fuente se está acercando a él. Entonces, veamos. Vamos a ver. Pónganle cuidado a esto. El observador trata de alejarse, o sea que por el observador, él trata de alejarse. O sea que él quiere que la frecuencia aumente o disminuya. Disminuye. Aumenta. No, por él. Ah, ya entiendo. O sea, recuerden que si el movimiento relativo es de alejamiento, la frecuencia disminuye. Si es de acercamiento, la frecuencia aumenta. Entonces, él trata de alejarse. O sea que por él quiere que la frecuencia aumente o disminuya. Disminuya. Disminuye, sí. Como él está en el numerador, para que esta frecuencia disminuya, ¿qué signo lo voy a poner aquí? ¿Más o menos? Menos. La fuente trata de acercarse, que la fuente está en el denominador. O sea que si es por la fuente solamente, la fuente quiere que la frecuencia aumente o disminuya. Aumente. ¿Qué signo ponerle ahí para que esa división aumente? ¿Más o menos? ¿Cuál? Más. No, menos.
Para que la frecuencia. para que aumente. ¿Listo? Si le pongo más, el denominador se hace grande. Si el denominador se hace grande, la frecuencia disminuye. Ah, se hace pequeña. ¿Sí? Entonces, aquí tiene que haber una resta para que el denominador sea pequeño. Y la frecuencia que pasa, aumenta. Ahora que ves todos signos menos, yo recuerdo cuando vi efecto Doppler en el bachillerato, mi profesor era muy brillante en física, muy bueno. Por eso me encantó la física de verdad. Pero el hombre sí nos dijo una cosa que fue un gran error. Él dijo, mire, eso es muy fácil. Si arriba es positivo, abajo es negativo. Y si arriba es negativo, abajo es positivo. Ya. Y eso no es cierto. Puede Y haber así lo había entendido menos. yo. Señor. Así lo había entendido yo. Ajá. Sí, es un error que se comete en bachillerato. Pero pueden haber casos donde hay menos y menos. O más y más. Y más y menos más. No hay ningún problema. Bueno, segundo caso. Mira aquí. Segundo caso. Fuente acercándose y observador también acercándose. ¿Listo? Mira, ahí se están acercando los dos. Entonces veamos. El observador se acerca. El observador se acerca. Ahora él quiere que la frecuencia aumente o disminuya. Aún Aumente. El observador que aumenta. Aumente. Entonces, ¿qué signo le pongo yo al observador? ¿Más o menos? más. Más. Él está en el numerador. Más. La fuente. La fuente se acerca. La fuente entonces quiere que la frecuencia aumente. Ella está en el denominador. ¿Qué signo le pongo para que la frecuencia aumente? ¿Menos o más? Menos. 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 Listo. Tercer caso aquí. ¿No alcanza a subir eso? Sí, yo creo que sí alcanza a subir. Claro. Tercer caso. Fuente alejándose y observador acercándose. ¿Listo? Mira, el observador se acerca a la fuente que se aleja. Entonces, el observador, él trata de acercarse a la fuente. Trata de acercarse, o sea, la frecuencia por él debe aumentar. ¿Qué signo pongo aquí? Positivo. Más. Más. La fuente trata de alejarse. Trata de alejarse del observador que se acerca. Si la fuente se aleja, ella quiere que eso disminuya. Para que disminuya, ¿qué signo va a poner ahí en el denominador? Más. 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 Míralo ahí. Y cuarto caso, ahí ya no hay más posibilidades. Fuente alejándose y observador alejándose. Todos se están alejando. ¿Cuál sería esa frecuencia? Veamos. El observador trata de alejarse. ¿Qué signo le pongo? ¿Menos o más? Menos. Menos, porque quiere que la frecuencia disminuya y él está en el numerador, debe ser menos. La fuente se aleja, quiere que la frecuencia disminuya entonces. Como está en el denominador, ¿qué signo pongo para que disminuya? Más. Más. Eso es, chicos. Eso es muy fácil. ¿Listo? Entonces vamos a hacer aquí unos ejercicios. Ahí les traje dos problemitas. Dice, bueno, este es el otro problema. Una ambulancia se mueve con una velocidad de 30 metros por segundo y acciona la sirena con una frecuencia de 200 Hz. Entonces veamos los datos que me van dando. La frecuencia emitida por la fuente es de 200 Hz. Y me dice que la velocidad de la ambulancia es de 30 metros por segundo. Listo. Eso es. Ahora me dice, calcule la frecuencia percibida por un observador en reposo. Entonces, observador en reposo. ¿Listo?
que se encuentra a 100 metros delante de la ambulancia. O sea, hay una separación de 100 metros entre ellos. Y la ambulancia se acerca a él. Entonces, observador en reposo y fuente acercándose. ¿Listo? La fuente se está acercando. Vamos a calcular entonces la frecuencia. A ver, ¿el observador cómo está, chicos? ¿En qué? En reposo. O sea que aquí, ¿cuánto me da? B. B nomás. Sí, pero la velocidad del observador es cero. Ah, 0, 0. A ver, no dije eso. Aquí no dije una cosita importante. Vamos a escribirla por aquí. Cuando el reposo de alguno de los dos. No. Cuando hay reposo de los dos, no hay ningún efecto Doppler. La frecuencia es exactamente la misma. La velocidad del sonido, se me olvidó decirle el valor, aunque lo dijimos hace ratito, se considera de 340 metros por segundo. A veces usted coge el libro que En el dice, aire, ¿no, profe? sí, tome la velocidad del sonido como 343 metros por segundo. De hecho, usted encuentra muchas formulitas en función de la temperatura, en función de la presión, pero nosotros, si no decimos nada, chicos, si no decimos absolutamente nada, esa velocidad siempre va a ser 340 metros por segundo. Que si usted la quiere mirar qué tan grande es, por ejemplo, pasándola a kilómetros por hora. Un kilómetro, ¿cuánto tiene, chicos? 1000 metros. 1000 metros. 1000 metros. ¿Listo? ¿Y una hora tiene cuánto? 3600 segundos. Muy bien. Una hora tiene 3600 segundos. Usted ve aquí que segundos, estos Cancelan. segundos, con estos segundos acá, se cancelan. Estos metros de aquí, con estos metros de acá, se cancelan. Y me queda 3600 sobre 1000. Ah, eso me da 3,6. Siempre que ustedes vayan a pasar de metros por segundo a kilómetros por hora, multiplica por 3,6, chicos. ¿Cuánto nos daría eso? 1224. Háganlo para que vean. ¿Listo? 1224 kilómetros por hora. Si usted supera esta velocidad, está rompiendo la barrera del sonido y ya comenzamos a ver el efecto Mash, que es lo que vamos a ver ahorita. ¿Sí? Pero un carrito convencional no anda a esta velocidad. Un carrito convencional 120, 160, 220. No, por ahí, por ahí. La Fórmula 1, Incluso los señor, aviones, ¿no? No alcanzan a llegar. aquí en Colombia ninguno. Sí, aquí en Colombia ninguno. Los comerciales, usted monta en canequitos por ahí que van a 500 kilómetros por hora. Hay otros más rapiditos, 700 kilómetros por hora. De hecho, los pilotos dicen eso, ¿no? Vamos a una altitud de tanto y Una a velocidad de tanto, tanto, sí. de tanto. Y usted cuando le dicen 600, 700, 800. Ah, pero por ejemplo, en Profe, y otros por países, ejemplo, en aviones así que sí lo superan por aquí en Colombia. Ellos dicen, por ejemplo, ya pasamos la barrera del sonido o algo así. claro, Ah, sí lo dicen. no, es decir, un comercial acá no lo va a decir porque nunca lo va a lograr. Pero, por ejemplo, no sé No, si por fuera, usted, por fuera. pues, no es necesario que lo digan, pero la gente lo sabe. Por ejemplo, el famoso Concorde. El Concorde era un avión comercial que sobrepasaba la barrera del sonido. Pero, por ejemplo, los aviones que fácilmente lo superan son los aviones de combate, ¿no? Sí, Y yo obvio. recuerdo el caso de Chávez, cuando estaba vivo Chávez, él nos amenazaba cada rato con que iba a enviar los aviones de combate. Y cada rato decían no sé si usted lo recuerda, estaría más joven, y uno cuando estaba viendo no presta mucha atención a la noticia, y él decía, le voy a prender los Sukhoi. Sukhoi es el avión ruso que ellos tienen allá. Y efectivamente, un día lo prendió y nos lo mandó para acá. O sea, cumplió la amenaza y llegaron aquí a Bucaramanga. Eso fue un incidente internacional, chicos. Y entonces, cuando la gente, bueno, pero me adelantaría el efecto más, ¿sí? Que es el que vamos a ver acá. Entonces, cuando la gente salió a ver los aviones, a mirar, porque el sonido lo escucharon o lo escuchamos,
Y la gente comete un error y es mirar para donde cree que está el sonido. Y si usted rompe la barrera del sonido, ¿qué va a pasar, chicos? ¿El avión estaría ahí? No, No, el avión hace rato pasó por ahí. Ya, o sea que cuando usted lo escucha, ya usted está listo para la puerta. Ya le mandaron la bomba ya que va a mirar. ¿Listo? Entonces, romper la barrera del sonido no es muy fácil. Hay autos que lo logran, pero son autos especiales que hacen con unos motores de avión. sí, y hacen las pruebas en el desierto. No sé si ustedes han visto eso. ¿Ya? Y como o en aeropuertos también. Sí, en aeropuertos también, que la pista es larga. Pero, por ejemplo, la Fórmula 1, lejos de esto, la Fórmula 1 340, 350 kilómetros por hora. ¿Listo? Ahora, esto la gente lo utiliza mucho, por ejemplo, aquí yo les explico a mis hijos, una vez que hubo una tormenta eléctrica aquí en Bucaramanga. Aquí no es que haya muchas, pero cuando las hay, yo una vez les explicaba a mis hijos que estaban asustados, les dije, mire, vamos a mirar para distraerlo, ¿no? Si la tormenta se acerca o se aleja. Entonces, usted ve el relámpago, ve el rayo. Eso es lo que llamamos relámpago. Ve la luz. La luz se mueve a 300.000 kilómetros por segundo. Y lo que usted percibe es el trueno. El trueno es el sonido. Entonces usted vio el relámpago y comenzó a contar. 1, 2, 3 segundos. Entonces escuchó el sonido. El sonido se mueve a 340 metros por segundo. Para saber a qué distancia cayó, pues multiplica por los 3 segundos. A eso le daría 1020 kilómetros por hora. Perdón, 1020 metros. Ya un kilómetro y 20 metros. ¿Listo? Ahora usted dice, oigan, cayó ahí cerquita. 1020 metros. Porque multiplicó por 3 segundos. Si usted vio el relámpago y lo escuchó a los 2 segundos, oiga, cayó a 680 metros aproximadamente. Y después vio el otro relámpago y lo escuchó al segundo, oiga, cayó a 340 metros aproximadamente. Si usted lo vio y de una vez lo escuchó, oiga, ese rayo cayó aquí cerquita, que a veces ocurre, ¿no? Entonces usted con eso puede saber si la tormenta se está acercando o se está, ¿qué? Alejando, Dejando. ¿ya? Entonces, eso es como para que usted ahí, cuando esté con la novia que ella se asuste, usted le explique. Diga, mira, amor, esto es así, ya sabe, diga, qué hombre tan interesante. Listo. Entonces, la velocidad del sonido, chicos, 340. Aquí, 340. Ahora, la velocidad de la fuente, es de 30. En este caso, la fuente de la ambulancia. ¿La ambulancia se acerca o se aleja, chicos? Se acerca, profe. Se acerca. ¿Qué signo pongo ahí? Menos. 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 Y la frecuencia que emite la ambulancia es de 200. Entonces esto sería 340 sobre 310 por 200. Por favor, ¿cuánto me da eso? ¿Cuánto nos da eso, chicos? 219.35. A mí me dio lo mismo, profe. ¿35? Sí. Listo, gracias. Ese es el primer caso. Dice ahora, suponga que el observador, ahora dice, suponga que el observador se acerca. Entonces, ven, observador se acerca a la ambulancia. Y Que la ambulancia. también se acerca. La ambulancia siempre se acercaba a él. Listo. Entonces, el observador se acerca, chicos, se acerca. ¿Qué signo pongo aquí? Más o menos. Menos. Se acerca al observador. Más. Ya, Estamos ya, ya. aumentando la frecuencia. Sí, la aumento. Entonces, la velocidad del sonido es 340. La velocidad del sonido aquí es 340. El observador me dice el problema que se mueve a cuánta velocidad. Sí, de 3 A 3. metros por segundo. Se acerca con una rapidez de 3 metros por segundo. Y la fuente también se está acercando. Aquí el signo menos. Menos. Y la velocidad de la fuente es de 30. Y la frecuencia es de 200. ¿Cuánto nos daría ahí? 343
sobre 310 por 200. ¿Cuánto nos da esta? 221.29 Hz. A mí me dio lo mismo, bro. Listo, gracias. Perfecto. Ahora dice, suponga que el sonido rebota en una pared y vuelve a la ambulancia. Sí, ojo. Suponga que el sonido rebota en una pared y vuelve a la ambulancia. Vamos a suponer eso aquí. Vamos a pintar aquí la pared. Vamos a pintar aquí una pequeña ambulancia. Vamos a suponer que esta es la ambulancia. Un dato que había ahí que no hemos utilizado son los 100 metros. A esa distancia era un distractor, ¿no? Listo, mire. Él emite un sonido a la ambulancia, ¿no? Cuando digo él es la ambulancia. Emite un sonido que se acerca a la pared. Aquí en la pared es como si estuviera un observador, mire. Entonces el sonido va a llegar aquí. El sonido va a llegar aquí. O sea que este señor va a percibir ese sonido, o esa pared, perdón, con una frecuencia F'. ¿Listo? ¿Pero qué va a pasar? El sonido se devuelve. Rebota. ¿Eso es lo que llamamos un qué? En el argot popular, ¿cómo lo llamamos? Un eco. Eco. El eco. Un eco. El sonido se devuelve. O sea que después, ¿quién se vuelve la fuente? La pared. La pared. ¿Y quién se vuelve el observador? La ambulancia, porque me dice aquí, encuentre la frecuencia percibida, perdón, el sonido rebota en una pared y vuelve a la ambulancia. Calcule la frecuencia percibida por el conductor. Entonces el conductor ahora se vuelve ¿qué? El observador. ¿Listo? Entonces, fuente acercándose a una pared y se produce un eco. Es la otra opción. La siguiente pregunta, perdón. Entonces veamos. Eso se parte en dos. Se parte en dos. Esta es la formulita. Bueno, vamos a llevarnos este y allá cambiamos los signos. Entonces, la primera parte. La ambulancia se acerca a la pared. Entonces, el observador es la pared. O sea que el observador estaría ¿qué? En reposo y la velocidad es 340. ¿La ambulancia se acerca o se aleja, chicos? A la pared. Se acerca. Se acerca. Se acerca, menos. ¿Con qué velocidad se acerca? 30. La frecuencia emitida, 200. Este cálculo ya lo habíamos hecho, 340 sobre 310 por 200. Ese fue el primero que hicimos, que nos dio 219,35 mil. Listo. Ahora, segunda parte. El sonido rebota en la pared y va hacia el conductor. O sea que el conductor ahora ¿quién es? El observador. El observador. ¿Listo? Eso es. Entonces veamos qué pasa. Vamos a llamar esto una F doble prima. ¿Listo? Entonces, la velocidad del sonido es 340. El observador, ¿se acerca o se aleja? Se acerca. Está en Se reposo. acerca. Ahí es la ambulancia.
se acerca hacia el sonido que rebotó en la pared. Y el observador que la ambulancia ahora se mueve con ¿cuánto? 30. Con 30. La velocidad del sonido es 340. ¿Y la fuente quién Está es? quieta, ¿no? La pared. La fuente en la pared. Pero, ¿esta frecuencia cuál es? Debe ser la misma. 219, ¿no? Ah, sí, 219. ya entiendo, ya entiendo. La que viene de la pared, la emitida por la pared. Entonces esto sería 370 sobre 340 por 219,35. ¿Cuánto nos daría eso, chicos? $238.70. Ya lo mismo. Listo, perfecto, gracias. Ahora hay una preguntita aquí. La frecuencia de pulsación. La frecuencia de pulsación. Nota. Las pulsaciones aparecen cuando se superponen dos movimientos armónicos con frecuencias muy parecidas. Entonces, la frecuencia de pulsación, chicos, es igual al valor absoluto de la resta de frecuencias. Por ejemplo, usted produce un sonido, bueno, usted está tocando una guitarra con una frecuencia de 300 Hz. El sonido choca en una pared y rebota. Ahí le llegó con una frecuencia de 305. ¿Ya? Lo que pasó aquí, miren. Yo por un sonido de 200, rebotó, llegó con 238. ¿Cuál es la frecuencia de pulsación? Pues la resta de las dos. ¿Listo? Entonces, en este caso sería 238,70 menos la frecuencia que la ambulancia emitía, que era 200, a 38,70 Hz. ¿Listo? ¿Estamos, chicos? Sí, creo que Sí, profe. Bueno, siguiente ejercicio, miren. Un alférez en reposo. Eso es una redundancia. Por lo general están en reposo. Quiere medir la velocidad de un carro que se aleja de él y para esto acciona su pistola Doppler que emite una frecuencia de 2 kHz. Su ultrasonido y el sonido emitido por el vehículo hace que el alférez perciba una frecuencia de pulsación de 20 Hz. Calcule la velocidad del carro. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Él acciona el sonido y el sonido va al observador, que es el carro. Después, el carro hace que el sonido rebote, ¿sí? El mismo fenómeno que ocurre con los murciélagos. El murciélago emite un sonido, chicos. El sonido va, choca con el cuerpo y ese cuerpo... Ecolocalización, ¿no? Sí, señor. Es un sonar, así funcionan los sonares. Choca y rebota. Y debido a eso, pues, él se forma la imagen de lo que está adelante. Entonces, el carro sirve después de fuente y rebota el sonido. Entonces, vamos a calcular la frecuencia ahí. Vamos a hacerlo, no recuerdo si copié la fórmula, si ahí está. Entonces, primero, la velocidad del sonido es 340. 340. ¿Quién es el observador, chicos? El El carro. auto. El carro se aleja, dicen. ¿Qué signo le pongo? ¿Menos o más? Menos. Menos. Y es la velocidad del carro. ¿Listo? La fuente. ¿La fuente quién es? Nuestro respetable agente de tránsito. Está en reposo. Por naturaleza. Por la frecuencia emitida por él. ¿Cuánto es? 2 kHz. O sea, 2000 Hz. ¿Listo? Sí. Y ahí no puedo hallar un número porque no conozco el subseno. No conozco el subseno. Ahora, el sonido rebota. ¿Ya?
El sonido rebota. Entonces, el carro se convierte en fuente y el alférez en observador. Entonces, el alférez ahora es el observador. Entonces aquí va a dar una frecuencia doble prima. La velocidad 340 del sonido. El observador, ¿quién es ahora? La fuente, la que era la fuente del alférez, entonces sería El alférez, 0. El carro, que es la fuente, ahora, ¿se acerca o se aleja? se alejan. Se Entonces aleja. ¿Qué más, signo pongo? ¿Menos o más? más. Más. Y la fuente es el carro. Por esta frecuencia, ¿que sería quién? F', la emitida por el carro. ¿Listo? Aquí como aquí, miren, que multiplicamos por 219, la emitida Sí, por lo la mismo. radio. Es exactamente lo mismo. Pero aquí ya no tenemos un valor. No conocemos F'. Entonces, reemplazamos F'. F' es esto. Entonces, esto es 340. Con esto es 340. Se cancela. Entonces me queda que F' es igual. Veamos. ¿A quién, chicos? A 340. A copiar esto entonces. Más bien. Y hacemos el cambio aquí. 340 menos B sub C. ¿Sobre quién, chicos? Sobre 340 más B sub C. Y todo por 2000. ¿Listo? Pero ¿quién es F'? El alférez escucha el rebote con una frecuencia de pulsación de 20 Hz. De 20 Hz. ¿Qué significa eso, chicos? Que hay dos posibles frecuencias. Habría una frecuencia 1 de 2020 Hz y una frecuencia 2 de 1980 Hz. ¿Por qué? Mire. ¿Se lo sumas o se lo restas? Sí, usted está produciendo un sonido de 2000 Hz y le dicen, la frecuencia de pulsación es de 20. Entonces significa que es 20 por arriba o 20 por debajo. ¿Por qué? 2020 menos 2000, le da los 20. 1980 menos 2000, le da los 20. Pero la frecuencia de pulsación es un valor absoluto. No tiene nada que ver ahí. Entonces, daría 20. Estas son las dos posibles frecuencias que el alférez podía estar recibiendo. O sea, F' puede ser 2020 o puede ser 1980. Porque cumple con esta frecuencia de pulsación. Él emite con una frecuencia de 2000 y recibe ese sonido con una frecuencia de pulsación de 20. Quiere decir que la otra posible frecuencia es 2020 o 1980. ¿Cuál es la frecuencia que él percibe? ¿2020 o 1980? ¿Cuál, chicos? ¿Cuál es? ¿Con cuál se la juegan? ¿Cuál es F doble prima? ¿2020 o 1980? Yo que ¿Qué? 1980. Muy bien. Como el auto se aleja, la frecuencia percibida debe disminuir. ¿Ya? La frecuencia percibida por el alférez.
debe disminuir. ¿Listo? Entonces, f de W' es 1980. Si me dijera el enunciado, el auto se acerca, antes de la frecuencia percibida debe aumentar. El límite de 2000 debe percibir con 2020 porque aumentó. Y eso es una frecuencia de pulsación de 20. 2020 menos 2000 me da 20. O, en este caso, el auto se aleja, él debe disminuir la frecuencia percibida. Con 1980 emitió 2000 menos 1980, me da 20. ¿Listo? ¿Estamos? Sí, pero Entonces ahora despejemos. Este 2000 que está aquí, multiplicando pasa aquí. a dividir. Por favor, ¿cuánto me daría 2000? Perdón, 1980 sobre 2000. 0.99. Listo. O sea que nos da 340 menos b sub c igual a 0,99 por 340 más 0,99. ¿Por quién, chicos? Por b sub c. O sea, eso que está dividiendo pasa a multiplicar. ¿Sí? Entonces, por favor, hagan ahí esa multiplicación. 0,99 por 340. Es 366.6. 366.6. No, 336. Gracias. Entonces, bueno, veamos. Vamos a hacerlo aquí. 340. Este 336,6 que está aquí positivo pasaría aquí, ¿quién? Negativo. Y este menos b sub c que está aquí pasa al otro lado, ¿quién? A sumar. Entonces, 1 b sub c más 0,99 b sub c me daría ¿cuánto? 1,99 b sub c. B sub c. ¿Y esta resta cuánto nos da? 340 menos 336,6. 3,4. Conclusión, B sub C, como son datos inventados de una velocidad muy pequeña, 3,4 dividido entre 1,99. ¿Cuánto nos daría eso, chicos? 1.70. Metros por segundo. Listo. Ahí tenemos eso. Bueno, chicos, vamos a ver el efecto Mash rápidamente. ¿En qué consiste el efecto Mash? Entonces, es el fenómeno que se presenta cuando la fuente se mueve más rápido que el sonido. ¿Listo? Chicos, ¿y qué ocurre ahí? A ver, por ejemplo, usted está en la Fórmula 1, vamos a suponer que va a ese show de la Fórmula 1, o va a cualquier competencia de carros, y usted sabe que viene el carro porque usted percibe el sonido, pero usted ve pasar el carro y el sonido está en el carro, ¿ya? Usted sabe que su papá se acerca o se aleja, por el ruido que produce con sus pies, y usted sabe por esa frecuencia que él emite, usted sabe si es su mamá, si es su papá, usted dice, ese es mi papá, esa es mi mamá, miren la frecuencia. O sea, usted percibe eso. Pero ¿qué pasaría si la persona se moviera más rápido que el sonido? Entonces, él produce un sonido, por ejemplo, su papá produce un sonido aquí, pero él va más rápido que el sonido. O sea, él iría aquí y el sonido apenas estaría propagándose por aquí. Cuando su papá esté aquí, produce otro sonido. Ya su papá entonces iría aquí y el sonido apenas iría por aquí. Es decir, que su papá llega donde usted está aquí, ¿y qué va a pasar?
¿Usted escucharía a su papá? No, su papá le No. llegó y usted no escucha a su papá. Ya su papá tiene unos segundos de estar con usted viendo que usted está haciendo en el computador, está detrás de usted, y después usted escucha el sonido que llegó, porque el sonido se fue quedando detrás de su papá. ¿Ya? Eso es, chicos. Si la fuente se mueve más rápido, mira lo que ocurre. Aquí el avión, aquí produce un sonido. Ese sonido comenzó a propagarse, es decir, cuando va por aquí, produce otro sonido, que es este otro círculo. Cuando va por aquí, otro sonido, y finalmente aquí produce el último sonido. Ahí apenas va a empezar a propagarse. Pero el avión ya va por aquí y este sonido apenas va por acá, el primero. Se quedó atrás. Entonces, haciendo los círculos ahí y trazando esta línea que es tangente a esos círculos, yo puedo analizar lo siguiente. ¿Quién se movió desde este punto de inicio del primer sonido hasta este punto aquí? ¿Quién se movió desde aquí? Ah, el sonido. Mira. El sonido es el que se mueve de acá, de aquí. Aquí se movió fue el sonido. ¿Y qué distancia recorre ese sonido? ¿Qué distancia? Ah, distancia es velocidad por tiempo. La velocidad del sonido la estamos llamando v y por t. Eso me daría el espacio. ¿Quién se movió de aquí a aquí? El avión. El avión va más rápido que el sonido. O sea, la fuente. Y la fuente la estamos llamando v sub s. La velocidad de la fuente es v sub s. Ah, entonces el espacio es velocidad por tiempo. O sea, v sub s por t. Como esta línea, esta que estoy dibujando, es tangente a esos círculos, significa que es perpendicular al radio. Significa que este ángulo es de 90. Y esta línea horizontal es la hipotenusa. Y voy a llamar este ángulo aquí θ. Este es el ángulo θ. Entonces, ¿qué sería seno de θ, chicos? Seno del ángulo, ¿a qué sería igual? Sería la velocidad, lo que recorre el sonido. O sea, sería b por t, ¿sí? B por t, el cateto opuesto, Sí, ajá. sobre la hipotenusa, que sería ¿quién? Y la parte, lo que recorre el BS. avión. B sub s por t, que es la hipotenusa. ¿Qué pasa ahí? Ah, se cancelan los t. Entonces nos quedaría b sobre b sub s. Ojo, esto se cumple si y solo si b sub s sea mayor o igual. Alcanzamos a tomar el igual. ¿Dónde está mayor o igual aquí? Mayor o igual que b. Ah, porque si es igual, b sobre b, ¿me daría cuánto? 1. Ah, eso sería un más. Pero si b sub s es mayor que b, que es lo que normalmente ocurre, a esto me daría un número más pequeñito que 1. O sea, el ángulo existe. Si b sub s es menor, el fenómeno no existe, porque esto me daría un número mayor que 1 y el seno del ángulo no está definido por un número mayor que 1. El máximo valor del seno es 1. Ahora, b sub s, y perdón, pensé que tenía copiado el b sub s. B sub s sobre b me da el número más. Cuando usted escucha decir un más, dos más, tres más, entonces va una vez más rápido. O sea, va igual que el sonido, 2 veces más rápido que el sonido, 3 veces más rápido que el sonido. ¿Estamos? ¿Listo, chicos? Sí, Sí, profe. profe. Bueno, chicos, con esto hemos terminado. Yo quiero pedirles por favor que dejemos ahí. Tengo una pequeña actividad ahora. Y entonces, con esto hemos terminado prácticamente el tema de parcial. El parcial podría ser hacia fin de mes. O sea, todas estas 2 semanas haremos ejercicios. ¿Les parece? Sí, profe. Sí, sí, señor. Listo. Bueno, chicos, por hoy dejemos ahí. Tengo Recording una cosita stopped. que hacer ahora.